El contrato mutuo y el otro es asociación de participación. Quiero que nos comentes cuál es la diferencia, por qué se aplica uno, por qué no aplico el otro y cuándo debo aplicar y cuándo sí. Bueno, tú los has dicho, ¿no? Son los dos contratos más utilizados, en realidad no son los únicos. Sin embargo, les comento que eh, mmm, yo diría que esos dos contratos son los que más se deberían utilizar. O sea, ¿cómo te explico? Los efectos a nivel tributario, ¿no? Las consecuencias a nivel tributario de estos dos contratos son distintos. Pero, por ejemplo, en el caso de la asociación en participación, que es un contrato asociativo, así se llama, y está regulado por una ley que se conoce como la Ley General de Sociedades, también regula otro tipo de contratos como el consorcio, como el joint venture. Por ejemplo, son contratos que tienen características diferentes al contrato de naturaleza civil, como es el caso del mutuo dinerario. Pero existen contratos como el contrato de financiamiento, por ejemplo, que es un contrato atípico que se utiliza más en el sector del mercado de capitales bursátil, ¿no? En la bolsa de valores, por ejemplo, los fondos, las sociedades agentes de fondos de inversión, perdón, administradores de fondos de inversión, la SAFI, que justamente está creando una de estas, Mayra, Daniel y Ani están creando una SAFI, las sociedades agentes de bolsa, la SAP, son contratos que al final, amigo, tienen una repercusión similar a la del contrato de asociación en participación en cuanto a los efectos tributarios se trata, ¿no? Entonces yo creo que en realidad lo ideal es usar esos dos tipos de contratos. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Bueno, a ver, te doy algunas ideas breves. El contrato de mutuo dinerario es un contrato de préstamo. Yo te entrego algo, en este caso dinero, y tú a cambio de la entrega que yo te estoy haciendo me ofreces un interés. Ese interés se puede pactar de manera mensual, semestral, bimestral, trimestral, ¿no? Anual. Y cuando tú me pagues ese interés, o cuando se cumple el plazo, ¿no? Del contrato, me haces la devolución del dinero con el interés pactado. Si el interés se devuelve conjuntamente con el capital, eso se señala en el contrato. Si el interés se va a devolver de manera progresiva, eso se señala en el contrato. Si también vas a poder devolver capital y amortizar la deuda, eso también se señala en el contrato. Esa forma, por ejemplo, no es muy utilizada en nuestros contratos. Casi nadie amortiza capital. Es muy poco común que alguien amortice capital, pero sin embargo se puede hacer. Genera la obligación principal que genera en un gestor ese tipo de contrato, amigo, es que tiene que cumplir en el plazo que se ha establecido. La otra opción es que puedas extender el plazo con una adenda, pero esa adenda tiene que tener un consenso entre las dos partes, tanto gestor como inversionistas tienen que estar de acuerdo. No puedes obligar a un inversionista a firmar un contrato que no quieres, que no quiere. Entonces, el gestor se expone a que si no cumple dentro del plazo la devolución del capital más el interés, lo puedan demandar, ¿no? Hay una exposición por parte del gestor, hay un riesgo que asume el gestor. El gestor asume prácticamente todo el riesgo en ese proyecto, porque él tiene que devolver, se está obligando a devolver en un determinado plazo el interés que ha establecido. A diferencia del contrato de asociación en participación, ahí tú no tienes que devolver el dinero en un determinado plazo. Ahí, bueno, sí es en un determinado plazo, pero tú no estableces directamente el plazo. El plazo se encuentra establecido por la duración del proyecto. En la medida en la que el proyecto culmine, tú recién estarás obligado a devolver la utilidad que genera el proyecto, que es diferente. Ahí ambos asumen riesgos. ¿Qué pasa si el proyecto no genera ganancias? Quiere decir que el inversionista no va a ganar dinero, pero se está exponiendo a eso. El inversionista entra sabiendo que puede ganar como puede perder. Y el gestor igual. Pero en el mutuo, en cambio, el gestor ofrece una rentabilidad y debe cumplirla, más allá de que en el proyecto termine yéndole mal. ¿Qué pasa si el gestor en un contrato, en un proyecto que ha sido canalizado, la inversión ha sido canalizada vía mutuo, pierde dinero? Él igual tiene que responderle al inversionista. No puede contractualmente decirle no te voy a pagar, porque se expone a una demanda. De ahí que vaya a pasar o no esa demanda es otra cosa, pero se expone. Legalmente existe esa posibilidad. En el de asociación de participación, no. El inversionista entra conociendo que hay riesgos, que si bien se puede pactar que el inversionista no participe de las pérdidas y solo participe de las ganancias, eso se puede pactar en el contrato, por lo general no se estila hacer eso. La otra gran diferencia, amigo, que veo es que en el de asociación de participación hay una mayor ganancia por parte del inversionista,
porque él gana de las utilidades del negocio. En cambio, en el contrato de mutuo, el gestor es el que gana más. Y eso es importante enseñarle a las personas, porque hay mucha gente que no sabe por qué utilizar uno u otro contrato. Hay muchos inversionistas a los que no les gusta el contrato de asociación en participación porque no les aseguras una rentabilidad. A ellos les gusta tener la seguridad de saber cuánto van a ganar. ¿Ok? Y otra de las cosas que no le gustan es que tienen que pagar más impuestos, tienen que pagar 29.5% si no se cogen al régimen MIPE tributario, pero si se cogen al MIPE tributario, que es un poco más complicado, pero la mayoría no se coge nunca, van a pagar por las primeras 15 UITs 10%. El resto de dinero que esté sobre esa cantidad de pues sobre ese monto, esa ganancia está grabada con el 29.5%. Pero esas son las dos grandes diferencias en realidad. Ha pasado que al inicio los gestores usaban mucho asociación en participación. Y los inversionistas, como se dieron cuenta de que los gestores hacían malos cálculos, malos presupuestos, y esa proyección, mira, eso es importante, la proyección de la utilidad es eso, es una proyección. No se sabe a ciencia cierta si es que van a recibir o no esa cantidad de dinero, de ganancia. Entonces, hay algunos gestores que incluso hacen algo que no deberían hacer. Calculan la rentabilidad del inversionista como si se tratara de un contrato de asociación en participación. Y luego esa utilidad la llevan a un contrato de mutuo y se obligan a pagar un determinado interés por un determinado plazo sin saber si es que ese proyecto va a generar o no la utilidad que ellos tienen la expectativa que va a generar. Y a veces por ese problema han habido muchos proyectos en los que se han terminado pagando menos dinero del que se había planteado, del que se había prometido, ¿no? Y como se pagaba tan poquito dinero y además tenían que pagar impuesto a la renta de tercera categoría y nadie lo pagaba y quedaba la contingencia de qué pasa si la zona llega y te descubre, dijeron, no, mejor me aseguras a mí mi monto y me das un contrato de mutuo, ¿no? Hay quienes critican que yo hable de que el contrato de mutuo es una buena opción porque dicen que estoy creando mentalidad de prestamista, es lo que me dijo la vez pasada Daniel Cuno. Yo en realidad creo que no es necesariamente así. De hecho, las inversiones que se llevan a cabo a través de una crowdfunding, como la de Daniela, se hacen a través de un contrato de mutuo. El mutuo en realidad es simplemente un instrumento a través del cual se canaliza una inversión. No convierte al inversionista en prestamista, como dicen algunos. Yo no creo eso. Y creo que al final es un tema de estrategia del gestor. De hecho, creo que hay proyectos en los que vale la pena asociación en participación y le tienes que explicar al inversionista por qué crees que vale la pena. Por ejemplo, los contratos de habilitación, los proyectos de habilitación urbana, que tienen plazos mayores a 18 a 24 meses. Me parece que la mejor opción es un contrato de asociación en participación, definitivamente. O en un desarrollo inmobiliario, porque no tienes la certeza, ¿no? Y también depende del gestor, amigo. ¿Qué tanta experiencia tiene el gestor? ¿Qué tantos recursos tiene el gestor? ¿Qué tan buen equipo tiene el gestor? Todas esas cosas tienen que ser consideradas al momento de decidir si es que usas mutuo o asociación en participación. Quizás uno con mucha experiencia en el desarrollo inmobiliario puede iniciar con mutuo.